29 se celebra el Día Mundial del Corazón. Y cuando hablamos del corazón, si bien hablamos del músculo que siente y que de hecho nosotros decimos, ay, me duele el corazón cuando sufrimos y demás, es muy importante cuidarlo, porque obviamente también es el cerebro de nuestro cuerpo. Justamente por eso vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo, con María de la Paz Ricapito, que es una doctora, cardióloga, coordinadora de la Clínica de Patología Aórtica del ICBA, así que nos va a dar un poquito de referencia de cómo estamos nosotros con el cuidado de nuestro corazón. Hola Paz, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la presentación. Eso de que sé mucho, vamos a ver. Gracias por la invitación. Seguro más que yo, de eso no te quepa ninguna duda. Ya con eso sentite realizada. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Bueno, gracias por tenernos ahí. ¿cómo estamos con el tema del cuidado del corazón y demás? Porque con la pandemia yo sé que muchos dejamos de ir al cardiólogo, dejamos de cuidarnos y que en realidad cuando llega el momento de hacer el chequeo general, el último eslabón que buscamos es el cardiólogo. Sí, a veces pasa porque hay un poquito de aprensión también, ¿no? Porque si no, empiezan a buscar, por ahí no se encuentran algo. Tal Sí, con la pandemia hubo un descenso bastante importante de las consultas cardiovasculares. La verdad es que el COVID pasó a estar en un escenario prioritario y sinceramente la gente con el miedo al COVID se instauró un miedo, a ver, con un sentido y está muy bien, hay que prevenir, había que prevenir una enfermedad que podía ser muy lesiva, sobre todo para las personas mayores y con factores de riesgo, pero lo cierto es que hay otras enfermedades que son crónicas y que no se pueden descuidar. Y eso pasó con la patología cardiovascular. Hemos tenido cosas que no veíamos hace años, o sea, hemos tenido pacientes que, por ejemplo, con infartos muy complicados, que no se veían desde la época previa a la angioplastia. O sea, recordemos que wow. hoy en día sí, no, cosas importantes. Recordemos que hoy en día, cuando un paciente está cursando un infarto de manera aguda, si el paciente es derivado rápidamente a un centro donde le pueden abrir su arteria, etcétera, la verdad que los pacientes evolucionan muy bien. Antes la gente tiene ese concepto como que infarto es lo mismo que paro cardíaco, infarto es sinónimo. Y la verdad es que la mortalidad del infarto bajó muchísimo. Entonces, todas esas cosas que antes se evitaban, ahora se empezaron a perder porque la gente tardó en consultar, ¿no? Porque por no salir de casa, porque por no llamar a una ambulancia y tener miedo de que el que venía en la ambulancia tuviese COVID o nos contagiase de COVID, bueno, se retrasó. Pero bueno, por suerte hemos tenido un repunte de las consultas y los seguimientos de los pacientes a partir, yo diría que desde hace unos meses, Sí. que la verdad es significativo. Entonces estamos bastante contentos con eso. Y a ver, los problemas del corazón son más frecuentes o prevalecen entre hombres y mujeres en cuanto, ¿son más los hombres que tienen problemas del corazón o más las mujeres? Bueno, como históricamente, hablar de problemas del corazón es demasiado global, Sí, pero históricamente los problemas de las arterias coronarias, que son todo lo que tiene que ver con infartos o anginas de pecho, etcétera, en general prevalecen más tempranamente en los hombres que en las mujeres, sobre todo porque los hombres no están protegidos por los factores hormonales que tenemos las mujeres, que previenen algo de esta enfermedad coronaria, entonces en general empiezan en los hombres más tempranamente. Lo que no quiere decir que las mujeres que tienen factores de riesgo remarcables, como es una hipertensión arterial, como es la diabetes, que no podemos descuidar, y ni hablar de lo metabólico. Cuando hablo de lo metabólico, hablo del sobrepeso, por ejemplo, ¿no? O sea, uno cuando dice, estoy perfecto, no tengo nada, y algunos pacientes medios gorditos y dicen, no, estoy bárbaro, fui, me hice consulta, me dijeron que está todo bien. Y uno los mira y dice, bueno, pero no está todo bien, porque ya el aumento del perímetro de la cintura, todas esas cosas hablan del riesgo cardiovascular. Entonces yo creo que lo más importante es conocer nuestros factores de riesgo y controlarlos, porque hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Los no modificables son los que vinieron con nosotros, o sea, vino la herencia genética y si nuestros papás tuvieron enfermedad más precoz, probablemente también la tengamos nosotros. Ahora, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, todo eso son los modificables. Entonces, ayúdame que te ayudaré, decimos a veces los cardiólogos, porque o sea, parte de la colaboración del paciente no nos alcanza. no, y además esto es cierto y me gustaría hacer hincapié en esta parte de la herencia, de cómo venimos nosotros con toda la carta genética, porque por ahí decimos, no, bueno, pero mi mamá no tiene nada, pero por ahí la abuela sí, por ahí el abuelo sí, y todo esto tiene que ver en la cadena, ¿no? No es que Sí, porque mi mamá no tuvo nada o mi papá no tuvo nada, ya está.
No, por supuesto, por supuesto. La herencia implica todo el árbol genealógico conocido e implica los que están al lado. Yo a veces cuando estoy en el consultorio de patología aórtica, hablo de enfermedades hereditarias, hablo a los pacientes de que tenemos que, y a los médicos cuando doy alguna charla, que tenemos que estudiar y entender a los de arriba, que es los que vinieron antes que nosotros, a los de los costados, ¿no? Que son justamente los hermanos, que a veces pasan desapercibidos, porque dice, mi hermano tiene, yo no tengo nada, bueno. Y a los de abajo, y a los hijos. Entonces, toda esa cadena de árbol genealógico es la que no podemos perder, por supuesto. Y cuando estamos hablando, ponele de cuidados, uno dice, bueno, yo estoy, o sea, tengo un trabajo sedentario, por ahí no fumo, pero por ahí sí el sedentarismo me lleva a haber engordado un poco y no genero ningún tipo de actividad física. Ahí justamente el riesgo mayor, como para hablar de manera, digamos, más al llano, es justamente que las arterias nuestras se recubierten, no sé si está bien dicho, Recubren. recubran eso, se recubran o de grasita o de esas cosas que es lo que lleva el colesterol, los triglicéridos altos cuando uno se va a hacer un análisis de rutina común. Sí, básicamente lo que sucede es que los factores de riesgo terminan haciendo que las paredes de las arterias que estamos hablando se hagan más gordas. Y esas paredes de las arterias se hacen más gordas porque se deposita colesterol y otras cosas en esas paredes. Entonces, si la pared se engruesa, la luz es como un caño. El caño se llenó de sarro. Claro. Entonces, si el caño se llena de sarro, el agua no pasa. Bueno, esto es lo mismo. Si las arterias se llenan de placas de colesterol, la sangre no pasa. Y la mejor manera de evitarlo es controlar esto, los factores de riesgo. Ahora, se controla justamente yendo al cardiólogo, Paz, ¿no? No estamos hablando de solamente haciéndose el análisis de rutina de sangre. Bueno, hay como una sensación de la gente de que con un análisis de sangre por año es suficiente como para, sí, como para estar estudiado y seguido y todo. Bueno, y la realidad es que eso no es tan así. A ver, no es que estamos mandando al cardiólogo a toda la población, para nada. El primer médico de cabecera es un médico generalista, un médico clínico que tiene que hacer una valoración global del paciente. Ahora, si el paciente realmente tiene algunas cosas en las que el cardiólogo podría colaborar, como por ejemplo el manejo de la hipertensión arterial, que también la puede manejar un clínico, lo que pasa es que el cardiólogo es un poco más especializado en eso, pero el manejo de la hipertensión arterial. Y después, si el paciente tiene algún síntoma que pueda reflejar que está doliéndole el pecho, que está con falta de aire, que se le hinchan las piernas, que le duelen las piernas al caminar. Bueno, todas esas cosas hacen pensar en ir al cardiólogo. Si a mí me decís periódicamente, a ver, ¿a quiénes mando al cardiólogo y a quiénes no mando al cardiólogo? Bueno, yo digo que la población general no es que la tenemos que mandar directo al cardiólogo. El cardiólogo es un especialista, ¿viste? En el resto de los países del mundo, en la mayoría, hay un médico generalista que es el que se encarga de derivar al especialista. Bueno, sí. En nuestro caso, en Argentina a veces no es tan así. Lo que sí digo es que todas las personas mayores de 60 años al menos deberían tener un control periódico, anual, con un cardiólogo, porque en general tienen alguno de estos factores de riesgo y ya tienen enfermedad conocida. Los pacientes más jóvenes lo que deberían hacer, al menos una vez al año, cada 2 años, o incluso a veces 3, es exámenes cardiológicos periódicos que tienen que ver con la aptitud física, para poder hacer deporte, por ejemplo. Entonces, se debería hacer una ecografía del corazón, un estudio con ejercicio para la valoración del corazón, y con esas cosas estar tranquilo y hacer una vida normal. Yo voy a contar una experiencia, no lo quiero hacer personal, pero siempre iba al cardiólogo y me hacían obviamente el electrocardiograma, el común, o sea, cuando me hacía el análisis en general de rutina. Y este año hice un análisis que tenía que ver con esto, con la actitud física. Fue por la primera vez en mi vida, casi me muero, porque o sea, de todo el tiempo que estuve sentada, era como me metieron acostada para pedalear y dije, ay, por favor, devuélvame las piernas. Era como un montón de ejercicio, pero que está muy piola porque uno ahí va descubriendo, más allá de lo que te salga en el informe o lo que ustedes digan después como médicos y especialistas, vas descubriendo además también la capacidad y cómo estás.
Sí, obviamente, obviamente. Bueno, pero esos estudios se le hacen a todos se le deberían hacer a todos los que hacen deporte, ¿no? Deporte no me refiero a deporte competitivo, me refiero a, viste que se puso de moda el running y todo el mundo se puso a hacer running. De repente, Sí. vamos a hacer una encuesta a ver cuántos de los que hacen running realmente tienen una buena valoración cardiológica previa. No, no, ni siquiera el médico generalista. O sea, porque yo conozco muchísima gente que sale a hacer running, a andar en rollers, a andar en bici, y en Obvio. ningún momento pensaron si en realidad esa actividad, que es sumamente aeróbica, les podía generar algún daño. Nunca. Totalmente. Y además, viste que también está esa cosa de un día no hago nada y al otro día corro 5, 10, 15 kilómetros, ¿no? Hay como modas también con esas cosas. Y bueno, antes de la moda tiene que ir acompañada de la salud, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces pasa a ver, mañana se va a llevar a cabo algún tipo de actividad, solamente es a modo de difusión de que vayan al cardiólogo, que vayamos al cardiólogo, que empecemos a cuidarnos un poquito más, o se va a desarrollar alguna actividad que es más para concientizar a la población. Bueno, mañana va a haber dos cosas sumamente interesantes que se hacen, te diría, por primera vez en el instituto. La primera actividad, que la verdad que me parece que es felicito a la gente que la ha organizado de acá porque es una iniciativa bárbara. Nosotros tenemos, por ejemplo, un comité de pacientes, ¿no? Son pacientes que se atienden acá y que nos ayudan también a ver la mirada del otro, ¿no? Nosotros miramos siempre del Bien. lado del médico, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que llamamos un congreso para pacientes. Así que en las redes va a haber, sí, es una secuencia de charlas en las redes, las redes del ICBA, en las cuales vamos a hablar diferentes especialistas de los cuidados del corazón. Particularmente a mí me tocó hacer una charla sobre el cuidado del corazón y de la arteria aorta, que es la más importante del cuerpo. Además de estar esas charlas, nosotros vamos a responder las preguntas que el público pueda hacer y seguramente eso después quede en on demand. Por otra parte, vamos a hacer una actividad, invitamos al público en Cabildo y Juramento, en la Plaza de la Recoba, donde vamos a armar un stand del ICBA y vamos a hacer algo que es muy importante, que tiene que ver con el screening de aneurisma de aorta abdominal, que ese screening es rastreo, es el rastreo de que las pacientes o las personas puedan tener una dilatación de la aorta abdominal, de la parte de esta arteria que está en la panza. ¿Cómo se hace Que no eso? se conoce además, que no se conoce mucho, porque siempre se Tal habla cual. justamente del corazón. Tal cual. Y esta arteria, esta dilatación en general prevalece en los hombres mayores de 65 años o mujeres mayores de 60, que son tabaquistas, que tienen antecedentes en la familia de otros aneurismas o que tienen enfermedad vascular generalizada. Entonces, vamos a tener ahí armado un box donde a los que quieran les vamos a hacer ese Doppler, esa ecografía de la aorta abdominal y después les vamos a mandar los resultados de ello. Así que los invitamos a todos los que se quieran acercar. Me encantó, me encantó. Entonces, en la Plaza de la Recoba, ahí se va a hacer el estudio. Bueno, van a estar largo y tendido. Ojalá vayan muchas Sí. personas, ojalá. Sí, vamos a estar entre las 11 y las 17 horas haciendo esos estudios. Me encantó, la verdad buenísimo. María Paz, más que rica la charla con vos. Felicitaciones por el trabajo, gracias por concientizar y gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por invitarme y nos vemos pronto y los esperamos a todos.